I gotta say, Orlando is awesome. It's not as nice as Cancun. Ok, Raúl, bienvenido a otro maravilloso episodio de Pueblo People. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, chamo. Me Bien, alegro. bien. Me alegro. Mira, entonces... Ajá, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, vamos a empezar por esto. A mí siempre me gusta darle la vuelta para llegar al tema. La semana pasada grabamos un miércoles. Y estaba todo este tema de lo de Texas bajo cero. Hicimos un episodio. Estaba como sucediendo en ese momento. O sea, aquí ya perdimos gente que dice, coño, esto es otra explicación de 15 minutos de Osvaldo de qué es el tema. Exactamente. Okay. No, pero eso es lo que crea tensión dramática. Ok, Tienes que entender eso. ok. Pero bueno, una cosa que nos pasó Ajá. fue que esa misma noche, cuando terminamos de grabar, bueno, perfecto, todo bello. Como prendo la televisión o abro Twitter y empieza todo este tema de Ted Cruz montándose un avión. Fue horrible. A Cancún. Fue horrible. Entonces... No lo que hizo Ted Cruz, sino que lo hiciera después de que grabamos ese episodio. Exacto. El timing Porque, de Ted Cruz fue sí. terrible. Pero de otra manera lo agradezco. Cuando eso se le Porque dio, ahora decidimos hacer Sí, un sí. episodio específicamente de Ted de Cruz. Ted Cruz. Esto califica como pueblo person. Yo diría que Sí. no. Yo diría que no. Yo diría ¿No? que no. Yo diría que no. Ok. Porque un pueblo... Pero sí, en verdad vamos a hacer un perfil del personaje. Pero yo creo que esto es más un roast. Así Es como... para ver si le pongo el tag de pueblo person o no. Pónselo si quieres, pero realmente la razón para hablar de Ted Cruz son todas las razones equivocadas. Ok, pero si esto es un roast, es que en verdad no habría forma de hacer un pueblo person de Ted Cruz que no fuera un roast. Exacto, en verdad es un O pueblo sea, ¿cómo person hablas tú de Ted Cruz? con comedia, ¿O mucha cómo comedia. haces tú un perfil de Ted Cruz sin que sea un roast? Es imposible. Además es mucho involuntario, no es que aquí escribimos chistes, sino que hay cosas que dan Exacto. risa por sí solas. Pero ¿qué pasa? Para los que nos están escuchando y que están preguntándose, ¿quién es Ted Cruz? Me suena, lo he escuchado por ahí. Claro. Ted Cruz es un senador republicano de Texas. De Texas. Y últimamente ha estado en las noticias, una vez más por las razones equivocadas, como pareciera ser su firma. Y por toda esta historia, para explicar rapidito el tema que ya todos como que sabemos y no quiero perder mucho tiempo, durante como que el winter storm o la tormenta de invierno que sacudió todo el estado de Texas y generó Sí. problemas eléctricos y hubo muertos y muchísimo, o sea, el problema todavía ni siquiera Sí, se ha resuelto. No se ha resuelto, es una catástrofe, Lo es una tragedia. lo hablamos en un episodio anterior, Sí, lo sí. pueden escuchar en uno de los variaditos. Exacto, lo hablamos en uno de los variaditos y después en el otro. Exacto. Entonces, O sea, tenemos dos variaditos hablando de esto. ¿qué pasa? Está toda esta tragedia desarrollándose. Ok. No sabemos, nadie sabe en qué va a terminar, pero está digamos, en su clímax. Y en la noche empieza a rodar por redes sociales rumores, en un principio, de que al parecer Ted Cruz estaba en el aeropuerto de Houston esperando abordar un avión para Cancún. Por supuesto. ¿Sabes? ¿Quién va a hacer? Que nadie va a Cancún a hacer cosas buenas. Hubo toda una crónica de Ted Cruz yéndose de Estados Unidos. Es que es impresionante. O sea, Fue tan increíble que mucha gente pensó, incluso los que estábamos preparados para ver algo así de Ted Cruz, que era un rumor o que era alguien Claro. parecido, porque obviamente las fotos eran como de lejos, una persona con una máscara, pero cualquiera que lo vea y que este es Ted Cruz. Pero había como una duda, no se ha confirmado, ya va, no se ha confirmado, y de repente, pum, se confirma la noticia de que Ted Cruz Claro. está yéndose para Cancún. Pero lo que digo es que es impresionante, es como esta cuestión de las redes sociales del gran hermano, que es que no hay forma de escaparse. Sí. Porque nosotros fuimos sabiendo que Ted Cruz se está yendo, así, Sí. he's going, he's Tal gone. cual. Creo que un poco fue internet el que prendió la linterna y dijo, ya va, esto está pasando. Y fue como que agarró Sí. demasiado Sí, vuelo. y la noticia agarró tanta atracción que, bueno, es el tipo de cosas que de repente, obviamente no opaca la tragedia de Texas. Exacto. Pero es lo único que estuvo por 2 días en las noticias. Porque es realmente impresionante. Sí, voy a echarte el cuento rapidito porque entremos en hablar de Ted Cruz, pero básicamente lo que pasó después de que se supo todo era que Ted Cruz decidió irse con su esposa y su familia a el Ritz-Carlton en Cancún a pasar hasta el domingo
y obviamente estar en un mejor lugar que un lugar donde está todo apagado y Claro. congelado. ¿Ok? Que es lo que probablemente haría una familia adinerada que no tiene ningún tipo de conexión con política Claro. y lo que quiere es estar bien. Claro, No sacar a su familia de- sacar a su familia del claro, problema obviamente. y viajar. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? Ted Cruz es senador de Texas y realmente parece insólito que él no haya pensado en las consecuencias de esa decisión y la óptica de eso. Claro, Obviamente. y volvemos. Que él no se haya imaginado que alguien le iba a tomar una foto y ponerla en redes sociales. Sí. O sea, Habla de lo disociado que está. Porque no es bruto, que ahí voy, es parte de lo que voy a hablar. Está disociado, que es una Ok. cosa distinta. Entonces, ¿qué pasa? Empieza toda esta viralidad. Ted Cruz se fue a Texas. Locura, locura, locura. Que, ¿sabes? Esto no se puede poner peor. Por supuesto que sí se puso peor. Ok. Ted Cruz decide volver al día siguiente. Y al llegar a Houston de regreso, primero su esposa decidió quedarse, haciendo paréntesis, y surgieron fotos después de ella en la playa, pasándolo bien por su esposa. Ella no tenía ningún cargo político, pero yo no le hubiese hecho eso a mi esposo, que es un político en problemas, yo me hubiese devuelto con él, pero eso es otro tema. Él lo primero que hace es echarle la culpa a las hijas. Dice que sus Claro. hijas le pidieron... pero esto fue antes de devolverse. o en el aeropuerto de Cancún Sí, él volviendo. creo que pone un tweet Ya primero. y tal. devolviéndose, Sí, exacto. exacto. Y dice que a las hijas las habían invitado y que trying to be a good dad. Tratando de ser un buen padre, ¿sabes? Con el corazón en la mano decidí ser un buen padre. O sea, una Exacto. cuestión cínica. Así que y a de eso llevar lo- a las niñitas Exacto. y me devuelvo. Le cacharon la mentira porque es fácil Sí. decir, mira, tenías pasaje para el sábado de regreso, el Claro. domingo, no me acuerdo. No, lo que pasó fue que es que, bueno, sí, me di Sí. cuenta que fue un error y ya en el avión me arrepentí. Yo ya estaba arrepentido Sí. yendo, así que perdónenme. Entonces, bueno, estalla Increíble. todo este conflicto y después, por supuesto, viene todo esto que demuestra el tipo de personaje que es, que en vez de salir o pedir perdón, empezó todo como un blitz mediático de ir a Fox News Claro. y hacer un photo op de él dando algunas cajas en Houston. Pero en y verdad... también el contraste con lo que estaba pasando con, por ejemplo, Beto O'Rourke, que estaba trabajando, organizando para buscar a la gente que se había quedado stranded Claro, y no tenía... es un político, Beto es un político. que es político, no tiene ningún y cargo. está aspirando por un cargo, Sí, eventualmente está haciendo lo que es, política y ayudando. Y mismo ahí lo están comparando que Ocasio-Cortez, que no es de Texas, sino de Nueva York, Mandó ha ayudado sí. mucho más que Ted Cruz a la gente de Texas. Entonces, nada, eso es como que el reflejo Ok. de lo que hizo Ted Cruz y lo que demuestra qué tipo de personaje es. Mira, Ahora, hablemos tú hiciste la tarea. Sí, o hice sea, la tarea. este episodio es un episodio de Osvaldo. Ok. ¿Ok? Entonces, yo quiero que, from the top, ¿quién es Ted Cruz? Ok, vamos a hablar un poco porque yo creo que Ted Cruz es un caso interesante como político y tiene cosas que vale la pena conversar. Entonces, voy a repasar rapidito. Primero, interesante, nació en 1970 en Canadá. Sus papás trabajaban en una compañía, creo que sísmica, no me acuerdo, y estaban haciendo... Es que Ted Cruz no es ni americano. siquiera, ni nació en Estados Unidos, ni mucho menos en Texas. Nació en Canadá, que es como que Cuba para él. Perdón, exacto, como que lo más izquierdoso posible. Entonces, bueno, te la dejo ahí. No solo eso, su papá es cubano, que eso no se refleja de ninguna manera en sus políticas, o bueno, de repente en el anticomunismo radical, pero es súper anti-fronteras, o sea, es anti-inmigración completo, como buen candidato republicano en Texas. ¿Cómo se llama Pero el papá? el papá se llama Rafael Bienvenido Bienvenido Cruz, lo cual me parece espectacular. Sí, O sea, sí, que sí. el papá de Ted Cruz tiene un nombre muy cubano, sin duda. Pero bueno, él se regresa, o su papá se regresan a Texas cuando él solo tenía 4 años. Entonces realmente él creció y vivió toda su vida en Texas. Después, bueno, ahí vivió, estudió, y aquí viene una parte interesante. Nosotros hicimos la tarea, pero porque es que él, o sea, él no nació en Estados Unidos y, bueno, es americano, porque los papás eran americanos. Exactamente. Y sí, exactamente. Pero hay un tema ahí de que incluso una de las cosas Una de que las hizo cosas más que- adelantar en la campaña presidencial cuando se lanzó en 2016, 2015-2016,
en las primarias, renunció a su nacionalidad canadiense Sí. como para demostrar Pero yo creo que Trump en la campaña lo reventó también con la broma de que... Claro, de que no podía ser presidente. Exacto, de dónde está birther, pues. Exacto, El era- birtherism. Que bueno, hablaremos de la relación Claro, de Trump, sí, sí. Trump y Ted Cruz, que hay Claro, mucho. claro. Pero aquí hay un punto clave. Ok. Él estudió primero en Princeton y después estudió en Harvard. Ah, O sea, Ivy este League es un total, Ivy pues. League, un buen estudiante, un tipo súper preparado y académicamente brillante, ¿no? O sea, no podemos... Sí. Está disociado, es loco, conocemos a varios, ya le hemos hablado, venezolanos que estudiaron en Harvard, que están dando pena en Twitter. Claro. Pero definitivamente no es una persona que vino de... Y creo que un poco contradice al populista de Ted Cruz, que es como anti-élite y anti-academia, cuando Sí. él es... Entonces, un dato interesante es que él se hizo como popular en Princeton en el grupo de debates. ¿Sabes estos grupos de debates clásicos Sí. que existen donde tú representas, es como que mira, estás a favor y en contra y bueno, déjame yo estar en contra Es esta algo vez? muy americano. Es algo muy americano y que de alguna forma te enseña mucho a pensar y argumentar. Es No como- importa el punto. ¿Estás a favor ok, hoy vas a estar a favor del aborto, Sí. argumenta. Hoy vas a estar en contra, argumenta. Claro, Y eso entonces te entrena. Es como, se parece un poco o sea, el equivalente criollo de esto es como la fiebre con los modelos de Naciones Unidas. Exacto, Como es muy un similar. club donde... Es un club y Te que, enseñan que a hablar, y que yo creo que te sí. prepara muchísimo en algo En que política. en política. Él es un excelente orador y un excelente, como decimos en Venezuela, hablador de huevonada. Sí, O sea, sí. ahorita entraré en detalles de un par de casos. Pero en todo caso, yo creo que ahí se origina un poco el personaje de Ted Cruz. Incluso de alguna forma creo que el cinismo del personaje, porque cuando tú estás en estos grupos de debate, no necesariamente todos los que estudian eso, pero cuando tú aprendes a estar de cualquier lado del argumento y buscarle el argumento sin ni tener principio, Puedes cambiar de opinión y eso, Sí. y eso es lo que ha hecho Ted Cruz, lo ha Claro. utilizado como que Y decimos como en tú inglés, dices, hay unos ejemplos muy concretos. he recientes, has sí. weaponized Claro. el tema Sí. del debate. Entonces, eso me llamó la atención. Ya entrando en carrera, su primer como trabajo político fue en la campaña de Bush en el 2000. Él fue como un asesor de George W. Bush en la campaña. Y después lo mandaron, interesante cómo se conectan todas estas historias que tú dices. Él participó en el recount de Florida, cuando existe el tema en el año 2000. Sí. Bush manda, una de las personas que manda a la pelea es a Ted Cruz. Y yo creo que ahí empieza como todo este espíritu también de saber que se pueden hacer cosas y mover un poco el tema electoral, que Claro. después lo repitió Sí, este sí. año. Eso me pareció interesante. Después fue Solicitor General en Texas en el 2003, pero una cosa que pasó es que lees su historia entre el 2003 y el 2012 y era como que nadie lo quería y los iban pasando de un puesto a otro porque no era querido, era como una persona que terminaba a todo el mundo le parecía insoportable. Claro, porque a nivel personal, y ahí tú me contaste algo. Ahí voy, de la me estoy universidad. guardando Ah, los no sé si lo detallitos estabas de la guardando, locurita, ok. me lo estoy guardando las Pero es que él locuritas. es un personaje, o sea, él es un personaje muy particular. Muy particular. Y tú me darás tu opinión. A mí me parece que él no es carismático en el buen sentido, pues. Cero. Yo no me explico. Eh, Yo no me explico cómo... O sea, Bueno, sí me explico. Hay Lo un vamos a montón hablar. de comentarios. Exacto, bueno, aquí tú lo tienes, hiciste la tarea, pues. Entonces, bueno, para seguir, vamos a hablar de la carrera. Después, él en el 2012, después de la victoria de Obama, él se lanza senador y usa todo el movimiento del Tea Party para montarse sobre como esa ola y ganar el Senado en Texas. Entonces, él fue uno de los... Como lo hablamos un poquito, que el Tea Party está muy conectado al movimiento MAGA y hay como una Sí. evolución. Ted Cruz está en el medio de todo eso. Ted Cruz fue muy Tea Party. Fue una voz del Tea Party en el 2012 y gracias a ese movimiento él ganó y sigue estando en el Senado. Entonces eso es importante como mencionarlo. Después él decide en 2016, como no olvidarlo, fue una joya de la comedia, lanzarse a la presidencia y competir con otros 16 candidatos, Exacto. incluyendo Trump. Llegó lejos. Y bueno, por supuesto ahí Trump y Ted Cruz fueron enemigos. Sí. Recordamos de Lying Lying Ted. Ted. Lying Ted. Y bueno, ahí hubo todo tipo de Y insultos. bueno, y todo esto, la cuestión birther. Todo tipo de insultos Sí. y ataques de Trump
a Ted Cruz y de Cruz a Trump. Es interesante, tú ves a Ted Cruz y escuchas a Ted Cruz durante esa campaña, cuando odiaba a Trump, y estaba clarísimo de quién era Trump. Después obviamente se disoció, como ya sabemos. Interesante, no apoyó a Trump en la convención. Ya después de que todos los candidatos apoyaron a Trump, él insistía en que él iba, que le pedía a los republicanos que escucharan a su conciencia. Yo voy a ver si a mí me da chance, mientras estamos hablando, de conseguir el tweet. Ahorita que lo acabas de decir, se me acaba de ocurrir, que yo puse cuando Ted Cruz hizo eso. Exacto. Porque eso fue un momento impresionante. Sí. Yo no sé si tú te acuerdas. Sí. Pero, bueno, aquí me están brincando un poco de notificaciones porque aprendí la cuestión esta. Pero quiero buscarlo porque estoy casi seguro que yo le jalé bola a Ted Cruz. Porque ¿estás era seguro el que quieres momento buscarlo? en el que todo el mundo se estaba parando detrás de Trump y él se negó a apoyarlo. O sea, no fue que dijo que no, sino que dio un discurso donde se mantuvo al margen. Sí. Claro, lo que dices tú, él es un experto en voltear la cosa, y a los 3 días, en un discurso patético en el aeropuerto, se le arrodilló a Trump Sí, un descaro, es absurdo. Otra cosa interesante es que, bueno, no gana obviamente las elecciones. Estoy buscando el Twitter. Dale, tranquilo, voy contando aquí para la gente, escucha. No ganan las elecciones, obviamente gana Trump, y él decide volverse a lanzar al Senado, y eso en el 2018 él compite contra Beto O'Rourke, ¿ok? En Texas. Ajá, por un puesto en el Senado. Exacto. Recordemos, Texas es un estado muy rojo que últimamente ha dado señales de querer ser un poquito más morado, moverse un poquito más al lado demócrata, pero realmente es un estado muy difícil. Sin embargo, Ted Cruz le ganó a Beto solo 50.9 contra 48.3. O sea, no hubo ni 3 puntos de diferencia. En Texas eso es, casi podría considerarse que ganó el demócrata. O sea, es como que un candidato republicano casi haya perdido contra un candidato demócrata en Texas. Habla mucho de quién es Ted Cruz y habla mucho también de lo que está pasando en Texas, que es interesante hablar. En 2 años estaremos probablemente hablando de eso. Entonces, después, bueno, gana el Senado, se convierte en senador y ahí empieza, obviamente, tiene que establecer una relación con el presidente. Y ahí empezó la luna de miel entre Trump y Ted Cruz, que terminó convirtiendo a Ted Cruz en un súbdito idiota que acompañó a Trump hasta el final. Impresionante, en uno de los grandes exponentes del trumpismo, chamo. Exacto. O sea, y recordemos, en toda esta maraña del 6 de enero que sucedió la toma del Capitolio, hay un discurso de Ted Cruz, no sé si es el día antes o el día durante, que lo han puesto repetidas veces como uno de esos discursos que había tonos de incitación. Por supuesto, él es, como buen cínico, la persona más caradura posible, y él cambió su posición. Ahorita hablaremos de eso. Sí. Pero bueno, la realidad es que hoy Ted Cruz es senador, sucedió esta crisis en Texas y él se fue a Cancún y por eso estamos hablando de él. Pero ya para ir cerrando, pero para entrar en la parte más cómica, ¿qué hace? Yo hago la pregunta aquí, ¿qué hace Ted Cruz el peor senador de los Estados Unidos? Y aquí hay una lista de razones, ¿no? Y ojo, destaco que ser peor senador no es tan peor como ser peor congresista. Tú lo has mencionado en algunos episodios. En el Senado, para que la gente entienda, lo elige todo el estado, no solo una partecita o un distrito. Entonces, en ese sentido hay como un poco más de filtro a la hora de elegir locos. Sin embargo, en Texas, Ted Cruz le ganó a Beto O'Rourke. Pero bueno, es lo que tú decías. Será muy interesante ver qué pasa ahora. Porque... Entonces, ¿por qué es un loser? Voy a empezar con cosas cómicas. Una de las cosas que leí por ahí es que durante su estadía en Princeton, en la Universidad de Princeton, se la pasaba con una bata, no una bata de baño, sino una de esas como de pijama, así como Hugh Hefner. Como Hugh Hefner, y se la pasaba como debatiendo gente con una pipa y una bata, como no querer darle un puño en la cara. Ted Cruz andaba caminando por ahí, asumo que en los dorms. Exacto. Esto lo dice, interesante, entrevistaron a uno de sus roommates. Y ese mismo roommate dijo que él preferiría, que estoy dándole golpes a la mesa, tengo que entrenar. Sí. ¿Sabes qué estaba pensando? Ponerme unos guantes de cocina para ayudar a cada vez que la gente nos sube. O los guantecitos de Bernie. Exacto, eso, son unos mittens. Pero este mismo roommate dijo que él preferiría elegir al azar a una persona de las páginas blancas
que a Ted Cruz de presidente. O sea, que prefería elegir al azar a un presidente al azar que sea Ted Bueno, yo Cruz. me imagino también. Este es su amigo de la Exacto, universidad. claro, este es su amigo de la universidad que tenía que lidiar con el tipo... Ajá. Como el personaje este que anda invitando en Twitter a debatir. Y Exacto. Vamos a debatir. Y vestido como Hugh Hefner. Exacto, no lo mencionas, por Dios. No sé Wow. ni siquiera de quién estás hablando. Increíble. Pero- No sé, te lo digo porque tú Ok. fuiste que me lo enseñó. Yo no Exacto. sabía de qué era. Lo otro interesante de Ted Cruz, te había mencionado lo del grupo de debate. Eso se eligen y hay como elecciones de quién es el líder del grupo Sí, y todo sí. esto. El grupo de debate donde estaba Ted Cruz, todo el mundo estaba tan desesperado de que no fuese Ted Cruz que llamaron a alguien para que se lanzara candidato. Y cuando le preguntaron a él cuál eran sus cualidades, literalmente hay un verbatim en el New York Times: Ajá. I was not Ted Cruz. That was esa era mi cualidad. Esa era lo que me calificaba para el cargo, era que no era Ted Cruz. ¿Ok? Otro interesante, no sé si tú te acuerdas de John Boehner. Él era el Boehner, no sé, Boehner. O sea, ¿cómo se pronuncia eso? Boehner. No sé, debe ser una pronunciación de esas gringas raras, pero no creo que el tipo... O sea, Exacto. no creo que sea John Boehner. Exacto. Debe ser... Bueno, ya saben. Capaz es John Boehner. Y es así. Es como Exacto. que aquí hay gente que la palabra dick cabe en todos lados. Sí. O sea, no hay... A lot of vagina. Exacto. Pero en fin, este tipo dijo que Ted Cruz... por cierto, Boehner es republicano, era el jefe de la Cámara, el jefe de la mayoría de la Cámara, hace ya no sé, como 8 años, algo así. Dijo que Ted Cruz era Lucifer en carne viva. O sea, ese era... Pero lo más cómico de esto es que cuando el congresista dijo esto, salió como el templo de Satanás, una iglesia que hay, diciendo que ellos no querían nada que ver con Ted Cruz. Salieron literalmente los satánicos a deslindarse de Ted Pero Cruz. y además que me da demasiada risa porque, o sea, y ya uno no debe burlarse de la gente por cómo se ve. Y nosotros nunca lo hacemos. Pero la verdad es que Ted Cruz físicamente es demasiado cómico, chaval. Se parece el abuelo de los Monsters. Sí, es O sea, insoportable. el en todo vampiro, sentido. Ojalá fuese lo o sea, físico el problema, de verdad. Es como No, que no. cada vez que No es abre que la lo boca- físico sea un problema, sino que encaja en el personaje douchebag, Exacto. el odiable. El odiable. ¿sabes? Bueno, siguiendo con el punto, Lindsey Graham, que es otro odiable, por cierto, es como que, bueno, Sí. Lindsey vamos, Graham se merece también... un roast. Sí, no sé si llamarlo roast, pero un pueblo person, porque es un personaje que también tiene una cantidad de cuentos Es absurdo. impresionante. Está casi al nivel de Ted Sí. Cruz, pero no llega. Pero en tal caso, Lindsey Graham dijo que lo dijo en una entrevista, está en video, lo pueden ver, que si alguien asesina a Ted Cruz en el Senado y todos los senadores lo ven y el Senado tiene que encargarse del juicio, esa persona quedaría inocente. O sea, Increíble. eso es una manera de básicamente... ¿Cuándo Sí, dijo eso? Eso lo dijo... ¿Sabes cómo es él? Él también Sí, odia a la él, persona, después pero es algo sí, que probablemente flip-flop. tendrá 5 o 6 años. Y está en video, lo vi en video ayer armando el episodio. Cosas que hablan del personaje. Cuando hubo el huracán Sandy que afectó New Jersey, Nueva York, él como senador negó fondos para Sandy y después a los Votó en 5 contra. años votó en contra. Y a los 5 años vino el huracán Harvey a Houston y por supuesto suplicó por fondos Claro. y la gente le sacó Claro. el Sí. nivel de hipocresía. Porque una de las cosas que tiene el personaje es que es un hipócrita Sí. cínico. Por supuesto, acusó a Trump de todas las cosas que son verdad. En Claro. ese sentido lo llamó Sí. pathological liar, lo llamó ¿Cuál era mujeriego. vamos a volver un poquito a la época cuando él se estaba lanzando, en aquellas primarias. ¿Cómo lo veías tú? O sea, en términos de las alternativas republicanas. Trata de borrar todo lo que tú has Para aprendido mí- de Ted Cruz. No, pero para mí, porque me acuerdo, yo era geek político en ese momento también, como Claro, ahorita. pero igual. Pero me acuerdo que yo... Pero igual, porque de allá para acá, Para mí Ted Cruz el arco del personaje ha variado muchísimo, pero él, como dije al principio, Ted Cruz era uno de los mayores representantes del Tea Party. Y para mí el Tea Party era
Claro, el símbolo diablo. de locura. Sí. Entonces para mí Ted Cruz fue un loco desde el principio. Y ojo, él siempre ha sido... ha Yo hecho no locura. encontré el tweet jalándole, creo que no le jalé mecate. Ajá. Pero yo sí me acuerdo que, y a lo mejor tuve esta conversación contigo en ese momento, pero lo que él hizo en la convención republicana a mí me pareció súper digno. Sí. Yo me quedé loco. Sí, fue súper digno si hubiese si mantiene el argumento. Claro. Pero después lo cambió y trató de tumbar el gobierno para quedarse con Trump. Entonces Sí. volvemos al tema, ya Claro. tenemos que cerrar ya el episodio, pero Sí. cierro con dos cosas. La primera, hoy Ted Cruz tiene 76% de apoyo entre los republicanos. Que claro, de repente ha perdido un poco y no lo va a ayudar, pero 76% de gente, a pesar de todo, diría, sí, ese tipo me gusta. Bueno, habla de que el problema no es solo Ted Cruz, o sea, sinceramente. Y nada, cierro con esto. Rapidito, y que la gente que trabaja con él también, o sea, por ahí está el perfil de Nikki Haley, Sí. que hablan de las reuniones que tuvieron con Ted Cruz, que cuando el tipo se salía de la oficina, todos se morían de la risa. Sí. O sea, no lo respeta ni su gente. No lo pero respeta bueno. ni su gente, y yo creo que incluso si los que nos están escuchando y viven en Texas y tienen que votar eventualmente y son republicanos, vean a ver con qué va a competir Sí, exacto. en las primarias Sí, Ted sí, Cruz, sí. porque es muy posible. Sí. No van a ir al infierno Igual por el no votar Partido por Ted Republicano Cruz. Sí. siempre nos puede sorprender y ofrecer algo peor que Ted Cruz, seguro. Pero definitivamente, como dijo su amigo del grupo de debate, not Ted Cruz, por favor. Claro. Eso es. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno. Dejémoslo ahí. Redes sociales, síganos, @pueblo_people en Twitter y @pueblopeople en Instagram. Y bueno, Y bueno, nada. Qué bueno. Por favor, si eran fan de Ted Cruz, bueno, lo si se sentimos. saben más cuentos de Ted Cruz, pónganlo en los comentarios. Lo sentimos por ustedes. Bye. Hasta la próxima.